Ayer por la tarde ya, la misa de vísperas de este domingo, comentábamos una frase de Jesús. No he venido a traer paz, sino división. Palabra un poco dura. Y hoy quería comentar otra frase. He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Si a esto añadimos toda la división que va relatando hoy el Señor, el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera, podemos decir que son palabras un tanto duras, tajantes por parte de Jesús, pero que seguramente diría con mucho sentimiento. Si pensamos estas palabras de Jesús despacio, tal vez cambiemos esa imagen que tenemos nosotros de Jesús, un Jesús dulce, un Jesús acogedor, un Jesús que no quiere el conflicto. Es verdad que Cristo no quiere el conflicto, por supuesto, pero también es verdad que no rehúye el conflicto cuando se trata de defender la verdad. Él no rehúye el conflicto a cualquier precio. Y si tiene que enfrentarse, pues se enfrenta. Pero Él defiende siempre la verdad. En esas imágenes del corazón de Jesús se nos ha presentado con una cierta dulzura, tal vez demasiada dulzura, porque Jesús ha conocido el drama de la vida. Conoció la persecución desde los primeros momentos de su vida pública. Y también, como saben, conoció la crucifixión y la muerte. Es curioso, el Evangelio de San Marcos, nada más comenzar el Evangelio, en el capítulo 3, donde Jesús realiza un milagro y cura a aquella persona que tenía la mano seca. Estamos hablando del capítulo 3. Y ya a partir de aquel momento, por el cual Jesús en aquel momento hace una obra buena, como es curar la mano seca de aquella persona enferma, desde entonces herodianos y fariseos se confabularon para perseguir a Jesús, para intentar matarle. Qué curioso. Nada más comenzar su vida pública. Ya se estaba creando enemigos. Ya digo, nada más comenzar su vida pública. Jesús, nada más comenzar su vida pública, se encuentra con enemigos. Enemigos, como vemos en el Evangelio, que en muchas ocasiones lo ponen a prueba para intentar, condenarle. ¿Por qué? Porque no les interesaba aquello que decía Jesús. Pero si bien es verdad que nada más comenzar el Evangelio, Jesús tiene enemigos, también es verdad que nada más comenzar el Evangelio, Jesús tiene seguidores apasionados. Seguidores sí, quizás tal vez con sus más y sus menos, con alguno de sus fallos, pero son personas que aman a Jesús apasionadamente. Ahí tenemos a sus discípulos y muchos seguidores más. Los apóstoles y muchos de sus discípulos son seguidores apasionados, como diría en el Evangelio de hoy, en los cuales arde el fuego del amor a Jesucristo. Seguidores apasionados por Jesús y por su reino. Esto no lo podemos olvidar. ¿Que había gente que le perseguía? Sí, por supuesto. Pero también había muchas personas que le siguen apasionadamente, que le siguen incondicionalmente. Pero lo mismo que hay personas que le persiguen y personas que le siguen apasionadamente, no podemos olvidar algo. De esas personas
que le seguían, discípulos suyos, hay algunos que le abandonan. Y no me estoy refiriendo solamente a Judas. Nos dice el Evangelio de San Juan que Jesús nada más convertir los panes, multiplicar los panes y los peces, hacer ese milagro en el cual comieron 5.000 personas, nada más realizar ese milagro, Jesús se pone a hablar del pan de vida. Y ante este mensaje del pan de vida, ¿qué nos dice ahí el Evangelio? Que muchos de sus discípulos le abandonaron para siempre. Toda una llamada de atención para todos nosotros. Somos seguidores de Jesús, pero cuidado, como diría San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Tenemos que pedirle mucho al Señor la gracia de seguirle, la gracia de no abandonarle. Judas le abandonó. Los discípulos, después de la multiplicación de los panes y los peces, muchos de ellos le abandonaron. Pidámosle al Señor la gracia de no abandonarle nunca. Como dice la Escritura, el que esté de pie, cuidado no caiga. Ese es un peligro que tenemos ahí todos. Jesús quiere a gente apasionada, a gente entusiasmada, a gente que trabaje por su reino de una forma entusiasmada y de una forma desinteresada. Lo que no quiere Jesús son a los tibios. Dice el libro del Apocalipsis, la Sagrada Escritura, porque no eres ni frío ni caliente, te vomito. El Señor nos quiere apasionados, nos quiere entregados, nos quiere que trabajemos por el reino de Dios. Los cristianos tenemos que huir un poco de nuestra comodidad. Estamos, me da la impresión, muchos cristianos instalados en una comodidad, quizás por miedo, quizás por complejo, pero estamos instalados en una comodidad. Sí, yo voy a misa el domingo, pues rezo un poquito de vez en cuando, todas las noches al acostarme, hago alguna que otra obra de caridad, como por ejemplo nosotros hoy, que la colecta es para Cáritas, pero bueno, tampoco me pidas mucho más. Y viendo el Evangelio de hoy, en el cual nos dice Jesús, ojalá el mundo estuviera ya ardiendo en el fuego del amor, yo creo que tenemos que implicarnos un poquito más. Como el profeta Jeremías en la primera lectura. El profeta Jeremías es arrojado a un aljibe donde solamente había lodo para que muriera allí de hambre. ¿Y por qué? Por ser fiel a Dios, por ser fiel a su palabra. Estuvo a punto de morir, pero bueno, Dios le protegió, pero la intención de sus compañeros, con sus contemporáneos, fue matarle de hambre en aquel aljibe. Y todo por anunciar la palabra de Dios. Tenemos que ser testigos. Tenemos que anunciar el Evangelio. Tenemos que salir de nuestras iglesias. ¿Saben ustedes que esa es la misión de ustedes? Aquí nos equivocamos y yo diría que nos equivocamos profundamente. Tenemos la idea de que los que tienen que evangelizar son los sacerdotes y las monjas. Claro que tenemos que evangelizar, principalmente, pues como yo estoy haciendo ahora, ¿no? Dentro de una iglesia. Pero la misión de ustedes, los seglares, es evangelizar al mundo en el mundo. Al mundo en el mundo. Como dice la parábola de la levadura, por contagio, por contacto. ¿Quiénes son los que están en el mundo? Ustedes. Cada uno en el ambiente en el cual esté, ahí tiene que evangelizar. Sobre todo con su ejemplo, con su estilo de vida, que tiene que ser un estilo de vida como el de Jesús, con su conducta, con su comportamiento. Ahí tiene que evangelizar las realidades de este mundo. Por ejemplo, un joven
Los jóvenes tienen que evangelizarlo, los jóvenes que sean cristianos, si tuviéramos jóvenes cristianos. Un trabajador, ¿quién está en el trabajo, en el mundo obrero? Pues están ustedes. O sea, cada uno tiene que evangelizar allí donde Dios le ha puesto, allí donde vive, allí donde trabaja, allí donde está. Con su ejemplo tiene que evangelizar allí. Nos hemos acomodado un poco, nos hemos acomplejado, tenemos miedo a las críticas y hemos un poco reculado. No, tenemos que evangelizar esas realidades en el mundo. Bien claro lo dijo el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II nos dijo que ustedes, los seglares, tienen que regir los asuntos temporales según Dios. Esa es la espiritualidad de ustedes, los seglares. Regir los asuntos temporales según Dios. Por ejemplo, voy a decir una serie de mundos, ¿no?, de realidades. Por ejemplo, la realidad de la política. Yo tengo 2 amigos que han estado trabajando en la política. Es verdad que me dicen que es un mundo muy difícil, pero también es verdad que ahí es donde se cuecen las decisiones más importantes. Y tenemos que intentar los cristianos estar presentes ahí, en la educación de niños y jóvenes, en el mundo del trabajo, de los sindicatos, de los medios de comunicación. Tenemos que estar ahí presentes. En los matrimonios, que demostremos que se puede ser fiel y feliz a la vez. También tenemos que estar ahí. En voluntariados, y no solamente me refiero a voluntariados de la Iglesia, también en otros voluntariados, trabajando por el mundo, sin avergonzarnos, sin acomplejarnos. Y esa es tarea principalmente de ustedes. Es lo que nos dice hoy Jesús. Dice, y ojalá y el mundo, dice el mundo, no dentro de las iglesias, nos dice el mundo. Y ojalá el mundo estuviera ardiendo. Las realidades que hay en el mundo tienen que estar evangelizadas. Por lo menos que por nuestra parte no quede, que trabajemos ahí todo lo que podamos. Para acabar, 2 frases. Una que decía Jesús, no en el Evangelio de hoy, decía él, ¡ay si hablan bien de vosotros! Qué curioso, ¿eh? ¡Ay si hablan bien de vosotros! ¿Por qué no decía Jesús eso? Pues sencillamente, porque si todo el mundo habla bien de nosotros, difícilmente estamos siendo testigos del Evangelio. ¿Por qué? Porque los criterios del Evangelio se contraponen a los criterios de este mundo. Y entonces, si todo el mundo habla bien de nosotros, signo y señal de que no estamos anunciando el Evangelio. Y en la segunda lectura acabo con esta frase, dice, no os canséis, no habéis llegado aún a la sangre en vuestra pelea por el pecado. No creo que nosotros hayamos llegado a la sangre luchando contra el pecado. No podemos conformarnos y acomodarnos y dejarlo todo como está. Tenemos que anunciar el Evangelio con nuestras palabras y sobre todo con nuestro ejemplo. Pues pidámosle al Señor para que seamos auténticos evangelizadores allá donde estemos, porque todos vivimos y todos estamos en algún lugar, pues en ese lugar donde estemos todos, que seamos verdaderos testigos del Evangelio. Que así sea.